Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en Oporto, Portugal, con el arquitecto José Carlos de NOARC. Arquitecto, muy buen día. Buen día. Muchísimas gracias por recibirnos, por aceptar la invitación. Es maravilloso estar aquí y es maravilloso estar compartiendo este momento con toda la comunidad, no solamente de arquitectos o estudiantes. Y pasas de este espacio compacto, ¿verdad?, a la doble altura. Y se hace un poco abstracto todo, ¿verdad? Porque es muy interesante cómo la doble altura no está solamente alineada a este espacio, sino que continúa, ¿verdad? Y el vacío da la vuelta. Sí, hay siempre solo negativo, donde la masa excavada de las paredes se suspende ligeramente sobre el pavimento, ¿no? Parece que toca, pero son dos entidades distintas. El pavimento, esto conecta de una forma muy directa, sin ninguna ceremonia, ¿no?, de la vida contemporánea, así asumiendo la vida como es. Y aquí la conexión con la cocina. Interesante cómo vuelve a crecer. Cocina alta. Muy limpia. No se ve casi electrodomésticos, no se ve. Sí, los escondemos todos, ¿no? Están por detrás de las puertas. La parrilla, la campana que sale, ¿verdad?, de la Sí, cubierta. Y otra vez cómo se juega con la ventana compacta, ¿verdad? Una zona más íntima de desayunador y el espacio. ¿Qué será? Es doble altura, es sí, 6 metros, 5 sí. metros. Aquí está el frigorífico, el refrigerador. El Se escucha. frigorífico, el forno. ¿Qué dimensión tiene aproximadamente todo este salón? ¿Qué será? Este salón tiene casi 3,5 de largo, ¿no? Así, Ajá. de ancho, 16. Así de largo creo que tenemos 5 metros, 5,5 metros. 5,5. Sí, como más o menos eso. Fíjense, hasta el cuidado de la manija, ¿verdad? Que se vea perdida. Y por ejemplo, aquí hay un muro en esa unión entre las puertas. Un muro de Sí, canto sí. Aquí hay un muro, sí. también. Porque aquí se produce, por tanto, el interior del armario, ¿no? Donde están las cosas. Um, y después, por detrás, tenemos una separación para la sala de cenar. ¿Y este riel, este Es canal, luz. para qué es? Ok. Ah, excelente. Buenísimo. La arquitectura portuguesa lleva un minimalismo, o sea, se inspira también de la arquitectura japonesa. O sea, porque ambas te hablan también de esa mínima, ¿verdad? Llevar a lo mínimo los espacios, los objetos. Yo creo que tiene mucho que ver también con la nuestra tradición, ¿no? Que nunca fue necesariamente una tradición tan exuberante como la española, por ejemplo, ¿no? Ujú. Yo creo que es ahí un punto de contacto
que muchas veces nos lleva a reflexionar. Pero si miras, son todos países pequeños que tienen por detrás países muy potentes, muy afirmativos. Por ejemplo, los españoles están por detrás de los portugueses, ¿no? El Japón está por detrás de la China, que es un país potentísimo y fuera siempre al respeto del pasado con el Japón, ¿no? Miras también un poco de este minimalismo también en la arquitectura suiza, por ejemplo, Sí. ¿no? Que tienen al su alrededor países muy potentes y que en otros siglos eran imperios, ¿no? Que eran los franceses de una parte, los austrohúngaros de otra parte, y quedaban allí en el medio, ¿no? También pequeñitos. Por ejemplo, lo miras también un poco y me parece muy elegantes también los belgas. Lo mismo, ¿no? Un país Ujú. pequeño, ¿no? Y que tiene al lado, ¿no? La Francia, que es un país de mayor afirmación también. Yo creo que esto aquí, de algún modo, ha producido en estos pequeños países, como es Portugal también, ¿no? Un cierto aislamiento, ¿no? Una cierta identidad particular de, que ha creado no propiamente la exuberancia, Ujú. ¿no? En todas las sus manifestaciones, pero un poco más el silencio, ¿no? La sencillez. Yo creo que esta es la mejor forma de dar continuidad a esta identidad, pero de otra parte debo decir que también no necesitamos de tanto, ¿no? Para Ujú. vivir. Y que esto de algún modo transmite lo necesario que es la arquitectura, hacer apenas un buen y silencioso contenedor, ¿no? Donde después se meten los tus objetos, las tuas cosas, las tuas marcas personales, que bien, a casa ahora está limpia y arrumada, ¿no? Organizada. Ujú. Pero después es una casa que funciona todos los días con los objetos de las personas, los platos, las Ujú. copas, todo, ¿no? Claro, súper interesante, ¿no? No que lo había visto así, ¿no? Como que el país pequeño, callado, ¿verdad? Sí, me parece. Que hace de esa sencillez su potencia. Sí, sí, Claro, porque tú ves la arquitectura china y no es ese minimalismo tan puro que es la japonesa. sí, sí. Y es cierto, o sea, la arquitectura española, pues sí es también es sencilla, es elegante, pero no es tan pura como la portuguesa. La portuguesa lleva, lleva a otro nivel ese silencio. Hasta el barandal, ¿verdad? El barandal de la izquierda es una sustracción y el barandal de la derecha, mínimo total. Un tubular, un redondo. Y estos detalles, por ejemplo, ¿no? La continuidad del pasamanos, el ahogarlos directamente en la losa. Y luego cómo no toca, ¿verdad? El material, la madera no toca el Sí, acero. sí. Casi no vemos iluminación en el techo, ¿verdad? Lámparas. En el techo no me gusta meter iluminación. Ujú. No me gusta nada hacer una iluminación del techo hacia abajo. La iluminación, en mi opinión, se debe producir de abajo para cima, no de cima para abajo. Los techos me gusta dejarlos así limpios, ¿no? Um, Quedarlos puros. Además, la calidad de la iluminación cuando se produce de abajo hacia arriba te amplía la luz y no quedan sombras en el pavimento, ¿no? No se generan las sombras. Ujú. Es menos irritativa la iluminación cuando es hecha por reflexión y no una luz directa. A mí no me gustan mucho las luces directas.
Hay unas francas, ¿no? Por ejemplo, estos redondos son mezcla de luz natural. Sí, 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 ¿verdad? sí. Tienen luz natural y luz Y luz, artificial. luz artificial. Son como claraboyas, Sí, como exactamente. leyendo este libro justo de arquitectura, bueno, de arte japonés, es el elogio de la sombra, que habla de que la luz artificial genera calor. Y cuando tú tienes la lámpara arriba de ti, te calienta. Entonces sube la temperatura de las casas cuando tú tienes una lámpara en el techo. Entonces, a veces Sí, no. era un tema muy importante para Janushiro Tanizaki, ¿no? Este Ujú, tema del pasaje de la tradición japonesa de vivir en la sombra, ¿no? Y ujú. puntualmente tener pequeñas luces, ¿no? Que iluminaban de una forma muy sutil el ambiente, marcaban también las presencias de las personas en las casas a la forma indiscriminada, quase pornográfica que hace el efecto de la luz hoy en día en las casas cuando no la controlas. A mí me da mucho gusto pensar en el tema no solo de la iluminación natural, sino de la iluminación artificial. Hacerla con mucho cuidado y de una forma que te pueda ampliar el efecto escultural, pero no tenerla en los techos y no tenerla a la vista también. Ujú. Muchas veces prefiero mantener los objetos de luz como son las lámparas, como un modo de afirmar también parte del dibujo, ¿no? Y aproximar la luz a las personas. Así, con los techos limpios, yo creo que la casa queda mucho mejor do que puntuada de aparelhos extraños que te arruinan el ambiente, la atmósfera. De acuerdo. Y qué importante es esta, porque parece una lámpara. Esta ventana, cuando con la cortina, o Sí, sea, no es tanto para ver, sino para recibir la luz, ¿verdad? sí, es el efecto que se puede extraer de la cortina, que de un cierto modo también es muy interesante, ¿no? Exponer totalmente lo que es la privacidad de las personas a la calle, ¿no? Hace parte de la tradición, además. No tengo ningún problema en las cortinas cuando se las hacen bien, Ujú. porque genera un efecto vertical interesante, elegante, ¿no? Y que te da una cierta escala también a la casa, una cierta dimensión. Exacto. ¿Qué altura tenemos aquí, libre en el techo? Aquí en el techo creo que tenemos 2,80 m, más o Dos menos. setenta, 280. Y después aquí se abaja un poco en esta parte para hacer una parte em, de mayor diversión, donde el hijo juega, toca. Está bueno. Que se siente más íntima, ¿verdad? Sí, Estos dos escalones. Y también lo noto mucho en la arquitectura portuguesa, este tipo de escalones, ¿no? Como el bloque que no es ni el piso de abajo ni el de arriba. sí, es apenas un momento de transición, ¿no? Ujú. Que te produce una mayor intención, ¿no? En percibir la superficie, la continuidad de la superficie y del dibujo, ¿no? Que en este caso gira una vez más entre la pared, la frente del pavimento, ¿no? Y se genera una forma que te contiene el espacio, ¿no? Claro, esa geometría se queda muy definida, ¿verdad? Si lo metías con un escalón de igual material, no percibías esta intención de forma clara. Excelente. Buenísimo. Y el mueble, ¿verdad? El mueble que se vuelve baranda.
Y ahí se genera otro patio. Sí, allí tienen un patio, ¿no? Para mirar el paisaje Okay. por detrás, em, que es un patio un poco más problemático porque está al norte, ¿no? No tiene tanta luz. Okay. Sufre siempre bastante con los temas de sombra y humedad al mismo tiempo que producen muchos fungos, ¿no? En la arquitectura. Por ejemplo, aquí en este espacio solamente está esta luminaria, ¿verdad? Sí. Esta lateral. Y si hace falta alguna de mesa de noche, pero nada más. Solamente esta. Y bueno, tienes la luz natural de la ventana. Sí, tiene allí una otra. En la esquina. Ujú. Sí, pero es precisamente este tema del elogio de la sombra, ¿no? Que me parece una lección importante en arquitectura. No es que por poder comer chocolate todos los días, ¿no? Que lo estés siempre comiendo, ¿no? Es un poco lo mismo con la luz artificial. No es por tener posibilidad de tener tanta luz en las casas que la deberemos tener, ¿no? Es que la sombra es muy importante, ¿no? Para puntualmente ter espaços de luz, para exaltar un determinado momento, así como la masa es muy importante, ¿no? Para hacer la apertura, ¿no? Portanto, controlar estes contrastes es aquilo que te cría el verdadero sabor, ¿no? De las cosas. Que no Excelente. es que por tener tanto Ujú, necesitamos de tener tanto siempre, ¿no? ujú. Debemos de controlar esta emoción, ¿no? Esta tentación de tener todo. El placer, Sí, ¿verdad? sí, El placer del que tanto hablan los estoicos, que es fundamental. El ser humano debe de controlar. sí, Dicen sí, que no eres verdaderamente libre si no puedes controlar tus placeres. exactamente. Entonces es eso, ¿no? O sea, el que no puedas hacer algo, el que puedas hacer algo no significa que debes Hacerlo de hacerlo. solo, ¿no? Curioso. Y tampoco no significa que se busque una arquitectura completamente de penumbra, porque aquí no hay oscuridad como tal. ¿No? Simplemente hay una regulación, Sí, ¿verdad? sí. No sé si lo logramos siempre, ¿no? Pero esto es una búsqueda que hacemos siempre en la nuestra arquitectura, de intentar este equilibrio, ¿no? Entre lo deseable, ¿no? Lo posible. Excelente. Es una obra de arte este acceso. De claraboya. Que vuelves a entrar compacto. Esta es una recámara secundaria Sí, del niño. del niño. Son sus closets. Que esto es algo que también he visto. Que se entra por estos distribuidores con vestidor, Sí, sí. ¿verdad? No entras nunca de golpe al espacio de la habitación, ¿verdad? Sino siempre este vestíbulo. Las puertas de Vivel, de pivote. Ah, qué bonito el baño. El microcemento. Piso de las regaderas de microcemento, pones. Mampara de vidrio. No hay puerta. Gran detalle de las puertas. Y de este lado, también sin puerta, el espacio del sanitario. Una sillita
de Artec. Y el mueble de baño, me llamó la atención el mueble de baño. Es toda una pieza. Y fíjense, hasta el lavamanos es muy pequeño. Siempre a los baños entrar por los centros te permite tener espacios de ambos lados. En este caso tienes regadera de 90 y del lado izquierdo tienes tu mueble de baño. Entonces se aprovecha muy bien el espacio cuando se entra desde el centro, pensando en qué se va a colocar a los costados. Y aquí sales, tienes el remate del closet y seguimos todo al mismo nivel. Y esto es un espacio de antesala, ¿verdad? Sí, es un espacio de jugar, ¿no? Ujú. También con una de las ventanas de piso a techo. Muy bien. Ah, esta es la conexión con el garage, la cochera. Y aquí la visión es también muy acentuada, muy interesante, me parece, ¿no? Muy profunda. Aquí el dueño está a trabajar, pero si no hablamos, está bien. Always told her that she has to she will have to she will have to work on the French team too. Muy bien, el baño. Es perfecto todo, jóvenes. Well, Los paneles del fondo también son de microcemento. Fíjense esto. O sea, para entrar a la tina, simplemente. Pero este es corredizo, ¿verdad? Se mueve. Se mueve el vidrio. Sí, sí, claro. Ah, claro, ya entendí. Entre la parte de ducha y la parte de la bañera. Ujú. Ya tienes Sí, la claro. protección. Marca Bruma. Bruma. Los accesorios. Muchísimas gracias siempre a los propietarios de las viviendas que nos permiten conocer un poquito de sus espacios. Un poquito muchito. Jóvenes, ¿qué andan haciendo ustedes por acá en Portugal? En Santo Tirso. Qué belleza, ¿verdad? Esta es la mejor arquitectura del mundo, en mi opinión. Pero habrá que conocerla toda para poder tener una opinión verdaderamente educada. Arquitecto,
Primero que nada, muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente un honor y un placer el conocer un poco de tu arquitectura y, y preguntarte cuáles son las redes sociales de su despacho. Bien, tenemos un sitio internet, tenemos el Instagram, tenemos también Facebook, LinkedIn, Twitter, pero lo que más utilizamos yo creo que normalmente es el Instagram, es el Facebook, ¿no? Los otros los tenemos, pero no están tan Actualizados. actualizados, tan... En fin, no trabajamos tanto, ¿no? Además, son tantas las redes. Preguntar un aproximado de costo por metro cuadrado de construcción. Aquí, Ajá, en este proyecto. aquí no fue tanto, pero es verdad que aquí yo diría que el costo de metro cuadrado debe rondar, porque ya fue hace algún tiempo y los contratos ya fueron hace 2 o 3 años atrás, pero era 1.200 creo metro cuadrado. Es más barato que en España. Sí, En España vimos alrededor de 2000, 2200 metro cuadrado. sí, pero si lo tuviera hecho así, sin este control orçamental, no lograría de hacer esta obra, ¿no? Ujú. Además era una renovación, ¿no? No era una obra de construcción Completamente total, ¿no? nueva. Si lo hiciera hoy en día, al mínimo serían 1.600 metros cuadrados para hacer esto, ¿no? Que me sigue pareciendo, por 1600 euros metro cuadrado, son alrededor de 30,000 pesos, 35,000 pesos mexicanos, alrededor de $1,500, $1,600. Y eso te cuesta muchas veces el metro cuadrado en México, en casas de nivel alto. Sí, sí, Em, pero obviamente no llegas a tener este tamaño de vidrios, o sea, hay como elementos, pero que obviamente se encarecen en América por la importación, ¿verdad? sí. Probablemente sí. No te sé decir propiamente Ujú. sobre la tuya realidad en México, pero es verdad que aquí el coste de construcción me parece ya alto para el nivel de vida de los portugueses. Pero sí, en Europa es incomparablemente más alto en los países centrales, en los países que después de la Segunda Guerra Mundial perdieron mucha manufactura, ¿no? Que fueron los países más devastados, más destruidos. Esa también es una razón por la cual yo creo que la arquitectura portuguesa ainda tiene una cierta calidad también, se mantuvo esta tradición de construir bien, ¿no? Ujú. Porque no fue propiamente un país reconstruido como rápidamente como aconteció con todos los países centrales Ah, de la Europa, ¿no? Eso mantuvo así un nivel de construcción y de detalle, de requinte de la construcción, de la manufactura, de modo diverso que los países centrales no pudieran hacer porque tenían que hacerlo todo de nuevo, ¿no? Y por tanto fue un tema de grande transformación en poquísimo tiempo, ¿no? Se perdió mucho de esta calidad de construir. Aquí, bien, las cosas siguieron más o menos serenas, ¿no? Porque era un país neutro en la Segunda Guerra Mundial, así como la Suiza. excelente. ¿Y ustedes cómo trabajan en la oficina? ¿Hacen solamente proyecto? ¿Llevan también obra? ¿Cómo trabajan aquí? Solamente proyecto, ¿no? Ujú. Trabajamos muy directamente después en la obra, en el control de la obra, pero no hacemos construcción propiamente, ¿no? Ok. Tenemos siempre este deseo de perder una cierta calidad de la arquitectura, ¿no? De nos metermos con dos intereses distintos, ¿no? De perdermos alguna independencia, ¿no? Estarmos preocupados más con el negocio de la construcción do que propiamente con la calidad de la arquitectura producida, ¿no? Y muchas veces esto puede ocurrir.
Por tanto, mantenemos solo la independencia, ¿no? De hacer la mejor arquitectura que podremos hacer y no tener como objetivo construir y ganar dinero con la construcción. Muito obrigado por permitirnos conocer un poco y esperemos conocer más adelante más obra de su Sí, taller. sí, sí. Hasta muy pronto. Un honor. Encantado. Ya nos vamos, jóvenes. No puedo gritar, pero Cota Paredes, adelante.